Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, segundo año de secundaria. Me salió un gallito, caramba, estoy en plena adolescencia. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 3, el verbo 2, clasificación. Con relación a este tema del verbo, estudiantes, veamos la clasificación de los verbos. Pero acá también vamos a tocar algunos criterios, así como hemos tocado en la definición del verbo, tanto el criterio semántico, sintáctico, lexicológico o morfológico. En este caso vamos a ver criterio semántico, por este caso. Y tenemos acá nosotros lo que son los verbos copulativos. En estos verbos copulativos, alumnos, nosotros tenemos que visualizar e enfatizar que este verbo sirve ¿de qué? De unión, de enlace. ¿Pero entre quién? ¿De qué consta una oración? El sujeto y el predicado. Hoy en día también se le conoce como sintagmas. El sintagma nominal, que es el sujeto, y el sintagma verbal, que es el predicado. Pero eso sí, ¿qué exigen estos verbos copulativos? La presencia de un adjetivo o de un sustantivo como modificadores del verbo. Como estos verbos carecen de significado completo, o sea, ojo, significado completo, no a medias, nos puede dar una inferencia, algo, ¿no? Necesitan de un complemento. ¿Y cómo se llama este complemento que necesitan estos verbos? Y es algo muy obligatorio. Es imprescindible. Recibe el nombre de atributo. Vamos a ver qué es el atributo. Ahora lo van a entender. Y los verbos copulativos, o sea, de cópula, de unión, que se conocen más, que se utilizan más en nuestro hablar y en el escribir, son ser y estar, parecer, resultar, seguir, asemejar, volver, continuar, permanecer, construir, semejar, andar. Esos son los verbos copulativos más conocidos, pero mayormente son el ser y el estar. Ejemplos. Si ustedes están observando, alumnos, dice acá verbo, el verbo va a estar en rojo, ¿correcto? Ustedes están viendo su pantallita ahí. Y el atributo, con amarillo. Muy bien, veamos. Los perros están. ¿Cuál es el verbo? Están. ¿Hasta? No, están. Están. Pero nos ha dicho que necesitan de un atributo obligatorio. Porque si yo digo los perros están, ¿están qué, pues? Tristes. Flacos, delgados. En este caso la oración nos dice que están los perros. Tristes. Tristes. Y tristes viene a ser el atributo. O sea, es obligatorio. Es obligatorio. Es igual. Gabriel es. El verbo es. Es. ¿Pero qué es Gabriel, pues? Muy educado. Muy educado. ¿Sí? Obviamente muy deportista. Etcétera, alumnos. Y viene a ser el atributo. Igual tenemos el maestro, ¿no? Que tenemos acá el sintagma nominal o sujeto. Es, que es el verbo copulativo. ¿Pero qué es, pues? Observador, ¿no? Respetuoso, amigable, aconsejador, etcétera.
es atributo. Bueno, la miel es, que es el verbo copulativo, dulce, que es el atributo, puede ser, ¿no? Agria, insípida, ¿no? Salada, etc. El árbol está, pero ¿está qué, pues? Es necesario ese atributo. Ah, está seco. Tú andas, que es el verbo. Pero anda, ¿cómo andas, pues? Meditabundo, nostálgico, alegre. En este caso, la oración nos dice que es pensativo. Pensativo. Y el otro ejemplo es el profesor permaneció. ¿Pero cómo permaneció ese profesor? Silencioso, que viene a ser el atributo. Entonces, los verbos copulativos en esto son están, es, está, Anda, andas y permaneció, permaneció. Y profesor, y los atributos, observador, dulce, seco, pensativo y silencioso. muy bien, hijo. Triste, educador, observador, seco, pensativo, silencioso, dulce. Correcto, son los atributos. O sea, necesitan siempre de un atributo obligatorio. Eso, ténganlo siempre bien en cuenta. Por eso les he puesto ahí como si fuera una formulita el verbo más atributivo. Continuemos. Ahora vienen los verbos no copulativos o predicativos. ¿Qué nos dice esto? Que por sí solos constituyen un predicado. ¿Y con qué otro nombre se le conoce al predicado? A ver, si alguien recuerda lo que les dije al inicio. Verbo, No. Sintagma verbal. sintagma verbal. Sintagma verbal. ¿Y al sujeto? Sintagma Nominal. nominal. Muy bien, pero dímelo con énfasis, no con duda, hijo, por favor. Pero está muy bien tu respuesta, muy bien. Correcto. Entonces, estos tienen que ir acompañados de modificadores. O también puede prescindir, o sea, no llevarlos. Y eso se le llama predicativo. Se llama predicativo. Ejemplo, ¿no? Tenemos la estructura verbo más predicativo. Como también no puede existir el predicativo. Se puede prescindir de ellos. Por ejemplo, ¿no? Aniceto estudia. Me están dando a entender esto estudia, ¿no? Estudiando, pero no sabemos qué. Pero sí, nos da ya una noción de algo. Por ejemplo, ¿no? Petronila, ¿no? Baila alegre. El predicativo viene a ser alegre. Porque es algo real, una significación real. Es igual. Ella duerme. ¿En dónde? En el jardín. Ella duerme en el jardín. Pedro lee, que viene a ser el verbo no copulativo, en la biblioteca. Pero, profesor, ¿cómo determinamos, ojo acá, prestar atención, si es un predicativo? Bien, nos vamos en la diapositiva donde dice, pueden ir acompañados de modificadores o prescindir de ellos. Como no los pueden. ¿Y cuáles son los modificadores del sintagma verbal? A ver, esto lo han hecho desde primaria y el año pasado también hemos tocado esto. Estamos volviendo a tocar temas porque son temas que son imprescindibles que deben de estudiar ustedes para el ingreso a la universidad. Porque la oración
se estudia desde primero a quinto de primaria. ¿Cuáles serían los modificadores del sintagma verbal? Bueno, hoy día se conoce. Directo y indirecto. ¿Cómo? Oposición. A ver. Tranquilo. Directo, directo. Objeto, directo, indirecto. Y luego está oposición. No, los circunstanciales. Ah, es circunstancial, directo, Los indirecto. circunstanciales, estudiantes. ¿Sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, alumnos. A eso nos estamos Circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar, de modo. lugar. Perfecto, muy bien. A eso se refieren los circunstanciales. Son como 8 o 10 circunstanciales, estudiantes. Y eso lo hemos realizado el año pasado. Que también este año lo vamos a volver a repetir porque eso se debe de saber. ¿Correcto? Entonces ya tenemos los verbos copulativos y no copulativos. Y a los no copulativos también lo conocemos como predicativos. Continuemos. Veamos los verbos, los que son transitivos. Por eso, porque transitan, no, hijo, no. Porque los verbos también son aquellos que exigen, ojo, exigen, por favor, la presencia de un objeto directo. El objeto es un modificador del sintagma verbal. ¿Pero para qué, alumnos? Para tener un significado completo. O sea, la acción que realiza el sujeto recae en alguien o en algo. Ejemplos, veamos. La estructura es verbo, como ustedes están observando, estudiantes, verbo, acá, con la flechita, y más el objeto directo. Ejemplos. Enrique compró 2 entradas para el clásico. ¿Cuál es el verbo? Compró. Pero ¿qué compró, pues, alumnos? 2 entradas. Dice que de un objeto directo. Y para reconocer el objeto directo e indirecto, pues hay 2 estructuras, 2 claves, 2 fórmulas. No crean que matemática solamente tiene fórmula, química tiene fórmula, biología. No, también lenguaje tiene sus fórmulas de estudiantes. Y creo que el año pasado le dije, anótense, tengan eso, no lo pierdan. ¿Cómo pueden ustedes reconocer un objeto directo? Y la fórmula es, tomen notas si es que desean, porque eso no está en las diapositivas, es algo extra que les estoy dando, para que ustedes puedan tener, caramba, aunque sea péguenlo en su espejo, de ustedes se observan ahí todos los días y no se olviden. La pregunta que uno debe de realizar para reconocer un objeto directo de estudiantes es, ¿qué? Tomen nota escribiendo, ¿qué? ¿O a quién? Más el verbo y más sujeto. ¿Qué nos dijo el profesor? No, la pregunta es, profesor, ¿qué? ¿O a quién? Más verbo más sujeto. Pero para hacer esta pregunta yo tengo que reconocer cuál es el sujeto. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a... Hijo, si se corta el internet me están ya indicando algo que hay un problema, no se preocupen, volvemos a ingresar, por favor. A ver, vamos a preguntar, hoy día estamos, ¿qué fecha? 27 en mi lista. Está Darixon. Darixon, ¿me escucha? Sí, profesor. Muy bien, hijo. ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? Enrique compró 2 entradas para el clásico. Enrique. Muy bien, correcto, ya tenemos el sujeto. También nos está preguntando, ¿no? ¿Cómo se llama el verbo? ¿Cuál sería el verbo, Darixon? Compró. Compró, muy bien. Estamos en muy buen camino. Perfecto, hijo. Entonces ahora viene la pregunta de este premio, de un pasaje, pero a pie de ida y vuelta a Arequipa, Pedregal, Arequipa. ¿Cuál sería la pregunta que realizarías para encontrar el objeto directo en esta oración?
Si ya tenemos sujeto es Enrique y compró es el verbo. Los demás estudiantes también formularse su pregunta, ¿cómo la van a hacer? A ver, vamos. ¿Cuál sería, Nixon? ¿Quién compró las 2 entradas? ¿Qué compró ¿Quién compró? Enrique? ¿Sí? ¿Quién intervino? Una señorita, una niña, creo. ¿Quién fue? ¿Quién compró? Limni. ¿Quién compró? No. ¿Quién compró 2 entradas? ¿Qué compró Enrique? ¿Cuál sería la respuesta? Compró 2 entradas. Dos entradas. Muy bien. Y eso vendría a ser el objeto directo. Y así sucesivamente con las demás oraciones. En este caso tenemos las siguientes. Luz le dio un beso a su madre. Cierto soldado levantó el fusil. José canta una hermosa canción. Juan ama la naturaleza. Tenemos los verbos compró, dio, levantó, canta, ama. Objeto directo, 2 entradas, un beso, el fusil, una hermosa canción, la naturaleza. Entonces, estudiantes, ya ustedes tienen cómo reconocer el objeto directo. Y yo recuerdo muy bien que el año pasado les he dado, espero que lo hagan cosas, incluso háganse sus fichitas, fichas que son muy especiales para toda su, hasta para la universidad. Estudiantes. Ahora sí, la siguiente semana voy a pedir, a ver, por ejemplo, un ejemplo, a ver. Petronila, a ver, enséñame dónde has colocado la fórmula para reconocer el objeto directo. Debe estar en tu espejo. Me va a enseñar que esté en su espejo ahí para que no se olvide. ¿Correcto? Es algo, estudiante... Profesor, yo no estoy el año pasado, así que no, yo no estoy ahí. Esto es algo muy básico porque más adelante vamos a entrar a lo que es la sintaxis. O sea, el análisis sintáctico de la oración ya es un poquito más complejo y tenemos que saber estas formulitas. Alumnos. La gramática se empieza fácil, luego un poco moderado y un poco más compleja. Pero con paciencia y tranquilidad lo podemos seguir realizando. Después les voy a dar cómo reconocer el objeto indirecto. Veamos los verbos intransitivos. Es aquel que no tiene objeto directo. En cambio, el transitivo sí, este no. Recuerden, por favor, este no. Acá la acción verbal no recae en nadie. Aunque pueden carecer de objeto indirecto o circunstanciales. Hablamos, ¿no? De modificados circunstanciales también. Ejemplos. Tenemos nosotros estudiantes lo que es el verbo, que está con rojito, y el circunstancial con verde. Bueno, yo lo conozco con verde porque a mí me enseñaron en mis tiempos que solamente teníamos 6 colores. Después aparecieron 12, 24, ahora no sé cuántos más. Sinceramente, ¿cómo evoluciona el colorido en nuestras vidas? Y tenemos los cerros han ennegrecido. Shakespeare nació, vivió y murió en Inglaterra. Hay un circunstancial ahí, ¿sí? El lugar. Nosotros caminamos por el parque. Otro circunstancial. El criado mulato ha barrido todo el día. Otro circunstancial, que es de tiempo. Verbo, tenemos estudiantes. Han ennegrecido. ¿No? Nació. Vivió. Ay, qué pena. Murió. Caminamos. Y ha barrido. Acá tenemos a de haber, que es un verbo auxiliar. Y circunstanciales. Bueno, en el primero no lo tenemos porque nos dice la norma que puede carecer de objeto indirecto o circunstancial. Pero sí, no tiene objeto directo. En Inglaterra es un circunstancial. Por el parque es otro circunstancial. Y todo el día es otro circunstancial. Continuemos. Veamos los verbos pronominales. Pro.
pronominales. Y acá tenemos que ver los verbos reflexivos. Estos sí, verbos pronominales, alumnos, necesariamente tienen que tener, ¿no?, un pronombre átono, el me, te, se, nos. Y estudiemos los verbos reflexivos. ¿Y qué quiere decir los verbos reflexivos, estudiantes? Que la acción verbal, alumnos, recae o se refleja sobre el mismo sujeto. O sea, retorna al sujeto que la realiza. Estudiantes. Y estos llevan estos pronombres personales: me, te, se y nos. Ejemplos, ¿no? Tenemos acá, para poder recalcar en verde, pronombre personal de la misma persona. Más lo que es un verbo. Por ejemplo, ¿no?, yo, ¿sí?, yo, este me está recayendo sobre eso. Yo me baño, estoy indicando que me estoy bañando. Claro, porque estoy cochino, oloroso, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Pablo, ¿sí?, se lavó las manos. Pablo se. Estamos indicando que Pablo, segunda persona. Camila se plancha el cabello. Bueno, no sé, hoy en día, pues las señoritas sabrán mucho más, ustedes, cuando, bueno, se estilizan un poco, ¿no?, para ir de repente, bueno, sobre todo a un quinceañero, ¿no?, a la edad que ustedes tienen, ¿no?, etcétera, se plancha el cabello. Pero está recayendo la acción sobre el sujeto. Camila, pues, se está planchando. Pablo se está lavando. Y yo, bueno, por lo oloroso me estoy bañando, alumnos. Se recae sobre el mismo sujeto que la está realizando. En cambio, los verbos cuasirreflejos, alumnos, los pronombres que se utilizan es me, te, se, nos, os. Aumentamos el os. Pero estos no actúan como objeto directo ni como objeto indirecto. No actúan. ¿Qué realizan? Una acción intransitiva. O sea que la acción no regresa sobre el sujeto. O sea, no retorna al sujeto. Por ejemplo, ¿no?, ella se durmió sola. Se durmió sola. Ayer nos fuimos al teatro. Se arreglan cocinas. Como si no, yo me voy. Él se fue. Ahí tenemos los pronombres se, nos y otra vez se. Y el verbo durmió, fuimos, arregla. Son los verbos cuasirreflejos. Se aumenta el pronombre átono os. Recuerden rápido: me, te, se, nos, os. Los reflexivos me, te, se, nos. En cambio, los verbos recíprocos, reciprocidad. Acá, alumnos, son aquellos donde hay una acción mutua. Pero acá debe haber dos o más personas para que sea recíproco. O sea, tiene que haber un sujeto en plural, en otras palabras. Y los pronombres que utilizamos son se, nos, os. Y tenemos en el ejemplo, estudiantes, el pronombre que está en verde y el verbo en rojo. Esos gatitos, el sujeto esos, hasta en plural, está bien, con la norma está cumpliendo, se persiguen, alumnos. Se persiguen. Entre ellos están persiguiendo, es recíproco. Por ejemplo, ¿no?, Elena y yo nos, que es el pronombre, casamos ayer. Recíproco, dos personas, sujeto plural. La madre y su hijo, estudiantes,
y hay sujeto en plural porque hay dos personas, se abrazan entre sí, se están abrazando entre ellos recíproco. Veamos según el criterio sintáctico. Acá tenemos, alumnos, los verbos personales. Es aquel sujeto, no existe. Puede ser reconocido. Puede estar tácito o expreso, ¿no? Tácito, o sea, sobreentendido, y expreso, que está en la oración. Y tenemos nosotros, estudiantes, tenemos el sujeto en verde y verbo no, en rojo. Alfonso hace ejercicio. ¿Cuál es el sujeto? Alfonso. Verbo hace. En la segunda oración tenemos estudiamos. Ah, pero el sujeto está sobreentendido, que o sea, es tácito. Nosotros estudiamos. En cambio, los verbos impersonales, alumnos, acá son aquellos cuyo sujeto se desconoce. O sea, no tienen sujeto conocido. No es expreso, no es tácito, ¿no? Y pueden ser de 4 clases. En cambio, los personales sí, puede ser tácito o expreso. En los impersonales no. Por ejemplo, aquellos verbos que se están refiriendo a los fenómenos de la naturaleza. El verbo siempre está en tercera persona del singular. Como por ejemplo, ¿no? Llover, oscurecer, granizar, nevar, relampaguear, garuar, amanecer, atardecer, tronar, etc. Ojo, fenómenos de la naturaleza. Ejemplos. Tenemos los verbos en singular en tercera persona, que están en rojo. Por ejemplo, de pronto anocheció. Anocheció está en singular en tercera persona. Pero no existe sujeto. Ahí pónganle un sujeto ustedes. No van a poder, alumnos. Amaneció con viento. Tampoco no existe el sujeto. Pero profesor... ¿Y cuánto sujeto? Desde primero, el día de pronto anocheció. ¿Cuál es la sujeto? Mañana amaneció con viento. ¿Ah? No pone amaneció con viento. Pero profesor, tenemos ahí 2 ejemplos. Dice tronó y de tronar, ¿no? Como es un rayo, un relámpago, que es un fenómeno. Cuidado. Amanecí, de amanecer, me dice un fenómeno de la naturaleza. Pero dice, el indio tronó, pero se está refiriendo a una persona. Se está personificando. Se está pronominalizando. Entonces, es incorrecto. Amanecí. ¿A quién se dedica? A otra persona, en este caso yo, ¿no? Yo afibrado, amanecí afibrado. Es incorrecto. O sea, los sujetos son respectivamente el indio, ¿no? Y yo. Es incorrecto ahí. Porque lo estamos pronominalizando. Y no es así. Solo fenómenos de la naturaleza. Veamos el otro caso. Los verbos haber, hacer, ser y estar. En algunos casos. El verbo, alumnos, que nosotros tenemos, está en rojo. Habrá regalos para todos. Hubo pocas nubes en el cielo. Hace días que no me visitas. Habrá, hace, que es el verbo. No existe el sujeto. Ahora, estos verbos, alumnos, habrá, hubo, hace, actúan como impersonales. Y se debe de expresar en cómo, alumnos. ¿En qué género? ¿Género? No. No están atentos. Ya los pesqué. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán haciendo viendo televisión? En número singular, estudiantes. Incorrecto es decir, habrán regalos. Lo correcto es habrá. Hubieron pocas nubes. Hubo. Hacen días que es hace.
Singular, por favor, estos verbos. Haber, hacer, ser y estar. Otro caso, alumnos. Los verbos personales empleados en tercera persona plural. Ah, plural. Pero actúan como impersonales. ¿Pero por qué impersonal? Ah, no conocemos, pues. O no se quiere dar a conocer el sujeto. Y el verbo, ¿no?, que está en rojo, dice cuentan, a plural, cuentan, son varias personas, ¿correcto? Cuentan que ya te casaste. Dicen que habla temblor. Tocan el timbre. Comentan que tiene sida. Cuentan, dicen, tocan, comentan, alumnos, están en plural. Pero tercera persona. Tenemos los verbos impersonales por efecto del signo impersonal pronominal. Ojo, pronominal, a pronombre. En este caso, se. Ya hemos visto anteriormente las funciones del pronombre personal se. Pero también lo podemos utilizar como un mero signo de pasiva y formar de esta manera las oraciones pasivas impersonales o las oraciones impersonales activas. Ya saben, cuando hablamos de impersonal, no. Se necesita muchacha. Pero ¿quién necesita? Pues no indica. Se venden lotes. ¿Pero quiénes venden esos lotes? Se alquilan cuartos. ¿Pero quiénes alquilan cuartos? O sea, no tenemos ese sujeto. Por eso es impersonal. Por eso es pasivo. El sujeto en este caso es no conocido. Es decir, el pronombre se no tiene la función personal. Más bien lo ha impersonalizado a dichas oraciones. O sea, no lo presenta, ¿no?, al nombre, en este caso al sustantivo o al sujeto. Y según el criterio morfológico, estudiantes, tenemos los verbos regulares. Esto ya es más fácil. Que estos, al ser conjugados, no alteran sus raíces. Eso les he hablado bastante. Que es una raíz lexema, ¿no?, o radical, porque no la modifica. Pero solamente pierde la terminación, que termina en no, en ar, er o ir. Y la desinencia es lo que varía, es el morfema flexivo. Eso sí cambia. Y tenemos, ¿no?, por ejemplo, amar, temer o partir. Primera conjugación, amar. Yo amo. Tú amas. Él ama. La raíz, alumnos, es am. Am. Eso no cambia, no varía. Por eso son verbos regulares. Pero esto es en la primera conjugación. En la segunda conjugación tenemos el verbo temer. Recuerden siempre, alumnos, antes de continuar. Primera, segunda y tercera conjugación. Siempre ar, er, ir. Acuérdense, a, e, i. Las vocales. A, primera conjugación. E, segunda conjugación. Y tercera conjugación. En este caso, ar, er, ir. Segunda conjugación, temer. Yo temo. Tú temes. Él teme. La raíz no cambia. Tem. O, es, vienen a ser las desinencias o morfemas flexivos. Eso sí puede variar. Y en la tercera conjugación, no partir. Termina en ir. Por ejemplo, yo parto, tú partes, él parte. Lo que no cambia es la raíz o el lexema o el radical también, par y par. Morfemas flexivos o es, o también, ¿no?, desinencias. En cambio, los verbos irregulares, estudiantes, acá que en esta conjugación aparecen alteraciones en la raíz. O sea, hay cambio, hay modificación en la raíz. O en la desinencia. Ojo, en la raíz, o en la desinencia, o en ambas a la vez. Por ejemplo, su raíz sufre cambios.
en la cual varía ser conjugados. Tenemos el verbo no jugar, que es la raíz J-U-G. Alumnos, la raíz. Un verbo jugar, esta viene a ser la desinencia. Entonces, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. La raíz, todo esto es la raíz. Pero están viendo que tenemos dos colores, amarillo y rojo. Y la raíz no viene a ser la misma. En nosotros ha variado y en vosotros ha variado. Por eso es irregular. Se alteró la raíz. Otro caso es cuando no respeta las desinencias de su verbo. Modelo. Por ejemplo, en el tiempo en pretérito indefinido. En este caso, ¿no? Desinencias, solo que está con amarillo. ¿Sí? Temí, temiste, temió, temimos, temisteis, temieron. A desinencias, dice, no respeta las desinencias, verbo modelo. Y, bueno, caíste, yo, imos, iste, hieron. Hay modificación. Otro caso, cuando se alteran las dos, raíz y desinencias, al mismo tiempo. Por ejemplo, doy con dar, al mismo tiempo hay modificación. Voy, alumnos, con ir. Quepo, con caber. Porque no voy a decir, no, si conjugo los verbos yo cabo, no voy a decir yo, es yo quepo. Igual es con ser. Bien, estudiantes, ahora sí elaboran un organizador visual con la información brindada en el cuaderno. Le toman una fotografía clara y le envían a la plataforma de instrucción y si tuvieran problemas me la pueden enviar por WhatsApp. ¿Correcto? Ahora sí, estudiantes, ingresamos a la plataforma. Ingresamos a la plataforma, módulo 5, y ubicamos el examen, ¿no? Diario número 2, lenguaje 1, tercer bimestre. Ahí quedó pendiente, ¿no? Que les iba a dar la formulita para lo que es el objeto indirecto. ¿Sí? Se las doy, anoten antes de que ingresen. A ver, vamos. Es bueno que ustedes sepan esto, hijos. Que el año pasado yo les he dado. La formulita, a ver, memores, recordando. Perfecto, ahora sí. La pregunta es, ¿a quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Y la respuesta es el objeto indirecto. Porque en a quién también puede ser para quién, ¿no? Y en plural, para quiénes. No hay ningún problema. Entonces ya tienen la fórmula. ¿A quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. La respuesta es el objeto indirecto. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. A la plataforma, estudiantes. Terminan y me indican. Profesor, disculpe, se ha trabado. ¿Me podría repetir? ¿Se ha trabado qué? Usted estaba hablando y de pronto se trabó y quería, y como ahora ya me he cambiado a otra red, ¿me podría repetir? No puedo, Yasmín, discúlpame, pero no puedo. Yasmín, es una broma. Si te repito la fórmula para el objeto indirecto, no te asustes, tranquila. Tranquila, Yasmín, por favor, no te exasperes. La pregunta es, ¿a quién? Escribe,
más verbo, más objeto directo o de, más sujeto. Y la respuesta que te da va a ser el objeto indirecto. ¿Sí? ¿A quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Que también puede ser, ¿no? Para quién o a quiénes, ¿no? En plural. ¿Sí? ¿Listo, Yasmín? No te hagas asustado, Yasmín. Tranquila, por favor. ¿Ah? Estamos viernes, estamos bien. Tranquila, tranquila, por favor. Ay, mis pequeñas y pequeños. Bien, ¿alguien tiene algún problema al ingresar a la plataforma de ubicar el examen? Es módulo 5. Por favor, avisen para poder solucionar a tiempo.